Bueno, hoy quería hablar de un tema que son las tiradas de cartas como oráculo. Entonces, lo primero, habría que entender qué es un oráculo. Al menos desde mi punto de vista, es un error buscar en un oráculo respuestas a preguntas del tipo ¿qué me va a pasar? O ¿qué es lo que yo tengo que hacer? El oráculo tiene dos raíces, que es orar, y culum, que es un sufijo instrumental. Por ejemplo, habitáculo, que es algo que sirve para ser habitado, o espejo, que viene de speculum, es un instrumento que refleja, que espeja, ¿no? Entonces el oráculo es una herramienta para orar o para hablar, que es lo mismo, para ordenar un discurso, para ordenar mi palabra. Uno, en mi opinión al menos, debería utilizar un oráculo cuando es consciente de que no es capaz de ordenar una situación en su mente, no es capaz de entenderla. ¿Cómo sabemos si estamos entendiendo, estamos comprendiendo, si estamos asimilando una situación cuando deriva en paz o en plenitud? Si no hay paz, si no hay plenitud, es porque me queda algo por entender. Y eso es un buen motivo para consultar un oráculo. Luego también uno puede consultar un oráculo simplemente porque le da la gana, porque considera que está en un momento que le va a hacer falta y puede proyectarlo a futuro. De eso hablaré después, pero no como una búsqueda de respuestas de qué va a pasar o qué tengo que hacer, sino como una búsqueda de ordenamiento de la propia pregunta o de la propia percepción. Voy a utilizar el oráculo para ordenar mi percepción, para que me dé pistas de dónde tengo que poner el foco, de qué se me puede estar escapando. Entonces yo, con el tiempo, al final utilizo básicamente un sistema que está basado en la numerología, que es muy simple de explicar, pero que tiene una riqueza, es muy prolífico, que básicamente consiste en sacar unas pocas cartas. Yo saco pocas en general, normalmente no paso de 4, y cada carta, por orden, es la situación que estoy analizando desde la perspectiva del número. La primera carta es la situación vista desde la perspectiva de la unidad, la situación como unidad. La segunda carta es la situación vista desde una perspectiva dual, de dualidad. La tercera desde el 3 y la cuarta desde el 4. Normalmente no saco más. A veces me quedo en una, a veces en 2, en 3 o en 4. Ahí tenemos las 4 letras del nombre del tetragramatón, los 4 elementos, ahí tenemos la situación vista desde el 1, que es la situación en sí misma. La tenemos vista desde el 2, que puede ser de dónde nace, a dónde va, o cuál es el conflicto, también podría verse. O se puede ver de infinitas formas, porque los números son infinitos en su cualidad, ¿no? El 3 sería como la armonía, como qué es lo que nace de la situación, qué es lo que se requiere como acción, también podría ser. Armonía sería una palabra buena, o también dinamismos, el triángulo. Y el 4 sería la manifestación, la cristalización. Esto, como digo, es infinito. Depende de la comprensión que tengamos de los números y de la propia lectura. La propia lectura muchas veces ordena qué significado le damos a cada número, porque el número es un arquetipo, el número es una fuente de significados. Yo acabo de ahora de dar unos ejemplos de cómo podemos significar cada uno de los números, pero esto no se acaba aquí. Y estas serían las lecturas más o menos, digámoslo así, ¿no?, normales. Pero luego hay otro tipo de lecturas que me gustan bastante y que son muy específicas, en el sentido de no son para repetir muchas veces. Se podría hacer una tirada de mi propio proceso de individuación. Es una tirada. Una, se acabó. No se hacen más. O, por ejemplo, por mi cumpleaños, una tirada para el año,
o aprovechando una configuración astrológica que no se repita muy a menudo, pues una conjunción de Júpiter, por ejemplo, que ocurre cada 12 años, o una conjunción de Saturno, que ocurre cada 30 años, utilizarla para ver ese ciclo. Y de esas lecturas me gusta hacerla, ahí sí que me salgo del sistema que acabo de describir, y puedo utilizar dos, que son la rueda astrológica de las casas o el árbol de la vida. Entonces la rueda astrológica sería sacar 12 cartas. Una carta sería la casa 1, el yo, la identidad. En la casa 2 serían las finanzas, la 3 la comunicación, la 4 la zona de confort, familia, hogar, la 5 la creatividad, los hijos, la 6 los hábitos, la rutina o la salud, la 7 la pareja, socio, contratos, la 8 transformación, crisis, recursos de la pareja, la 9 visión de vida, religión, viajes a largo plazo, la 10 es la profesión, el lugar en la sociedad que uno ocupa o que está llamado a ocupar, la 11 son los grupos y la 12 es el inconsciente más profundo. Y en base a eso, bueno, pues ahí, por ejemplo, si es una lectura para una revolución solar, para un cumpleaños, pues esas 12 cartas quedan vigentes durante ese año. Si estamos hablando del proceso de individuación en general, eso queda para toda la vida. Eso no quiere decir que no se puedan hacer más lecturas de cartas, pero no esa. Y esa prevalece, esa queda ahí. Esa queda ahí para ser revisada periódicamente y para seguir observando el propio proceso en el cual uno se va desarrollando a la luz de lo que esa lectura ilumina. Y luego está la del árbol de la vida, que es lo mismo, pero con las séfiras de la cábala. Y aquí yo veo una opción, que sería hacer la lectura de una o partida. Por ejemplo, para hacer estas cosas es interesante utilizar momentos intensos, momentos que a uno esté movilizado, sea por un tránsito astrológico, sea por una situación concreta, sea porque está llegando a un punto crítico o un punto de inflexión en la vida y dice, bueno, voy a hacer una lectura de estas potentes, ¿no? Pues dividirla sería, por ejemplo, bueno, en este momento voy a sacar las 3 primeras séfiras, Keter, Jokma y Binah. Y lo dejo ahí. Me quedan otras 7 séfiras que puedo ir desplegando a medida que me vayan haciendo. Incluso podría sacar una 11ª, que es Da'at. El tema es que eso queda para siempre. Si estoy hablando de mi proceso de individuación, que es lo que yo recomiendo hacer con el árbol de la vida. Y la de la rueda del zodíaco, pues podría hacerse para cumpleaños, o cuando uno nota, yo qué sé, pues para la revolución de Saturno, que serían 30 años, por ejemplo, el retorno de Saturno, pues uno hace una rueda para ver, para inspirarse, para ordenar qué es lo que va a venir a partir de aquí y ver las circunstancias a la luz de lo que el oráculo me da. Entonces yo las lecturas las dividiría en 2 tipos. Las lecturas pequeñas, por llamarle de alguna manera, que serían las basadas en la numerología, y las lecturas grandes, que son las que se basan o en la rueda del zodíaco o en el árbol de la vida, y que son menores en número necesariamente, incluso únicas en la vida. Por eso es interesante utilizar momentos o ritualizarlos. Ritualizar esos momentos de esas lecturas, como hacer un viaje o hacer un proceso de limpieza, o utilizar un momento que haya una movilización emocional, energética, potente. Y ahí decir, necesito respuestas o ordenar preguntas, que al final es un poco lo mismo. Aunque uno diga, necesito respuestas, tiene que ser consciente de que lo que necesita es ordenar la pregunta adecuadamente. Y cuando uno ordena la pregunta, o dicho de otra forma, cuando uno ordena su percepción, que es la percepción la que pregunta, yo percibo y pregunto. Cuando uno ordena eso, la respuesta se da. La respuesta ocurre. ¿Y cómo sé que la respuesta ocurre? Por sus efectos, que son paz y plenitud. Me siento más tranquilo desde que llegué a esta conclusión. Y a esta conclusión llegué porque supe ordenar lo que estaba percibiendo, lo que estaba experimentando.
Y para eso sirve un poco el oráculo, para ordenar esa percepción, esa experiencia. No sirve para saber lo que me va a pasar. Eso es utilizarlo desde el control. Y eso solo va a engendrar más necesidad de control. Y eso es una necesidad que no se puede satisfacer, porque no tenemos el control. Lo que tenemos es la capacidad de recuperar el misterio, que es la capacidad de preguntar, que es lo que hacen los niños. Y para eso, para recuperar ese asombro que hace que la vida recobre su color, es una herramienta interesante orar o hablar, que es un poco lo mismo. Al principio era el verbo. Ese verbo tiene un mensaje para nosotros. Nuestras palabras, las palabras que nos nacen, tienen un mensaje para nosotros. Entonces es interesante utilizar imágenes, en este caso, que son las cartas, para ver qué palabras, qué conceptos, qué ideas nos nacen. Porque eso que nos nace espontáneamente tiene un mensaje para nosotros. Y si yo estoy imbuido en la reflexión de una determinada situación, ese mensaje que me nace tiene que ver con esa situación. Por eso muchas veces, cuando yo quiero hacer una pregunta conscientemente, pero realmente estoy con la cabeza en otro sitio, el oráculo me responde sobre eso donde mi cabeza está, no sobre lo que yo conscientemente estoy preguntando. El oráculo es un reflejo de mi inconsciente y sirve para poner luz en ese inconsciente. No para tener control sobre los acontecimientos, no para saber qué va a pasar, no para saber qué es lo que tengo que hacer, sino simplemente para ordenar la percepción, para ordenar mi mente, para ordenar mis pensamientos y permitir y observar qué respuestas nacen de ahí.